¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es jueves 23 de julio. En una semana que estuvo marcada, yo diría, como por el mucho ruido y pocas nueces, a final de cuentas, porque así pasa por pandemia y pasa a veces en la política y los medios mexicanos. A veces es un asunto que no es tan relevante, que la verdad no es tan relevante, se vuelve un escándalo increíble, como la sustitución de 4 consejeros electorales, ¿no? Que se volvió un escándalo, bueno, y que al final pasó más o menos lo que ha pasado con todas esas elecciones de un par de consejeros y etcétera. Pasa que se sientan los políticos a negociar durante un par de horas y salen los que salen. Y claro, después sale, salvamos la democracia. No, por nombrar 4 consejeros nadie salvó la democracia. Ale Zapata está de vuelta, cosa que me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Ale? Nacho Marván. Carlos, qué gusto, Nacho. Ale, bien, buenas noches a todos. Mucho más ruido que nueces, a final de cuentas, para lo que sucedió, ¿no? Pues mira, Carlos, la verdad es que yo diría que sí es relevante. Es relevante porque son 4 de 11 consejeros, porque esperábamos, había mucha preocupación de cómo se iba a llevar a cabo este proceso. La primera buena noticia que ya se dio hace mucho tiempo es que el comité técnico de selección de estos candidatos era un comité muy sólido, 6 de 7, muy sólidos. Y yo creo que el ruido que sentimos durante esta semana fue por una intervención sumamente inmadura de uno de los miembros del comité de selección, que sí dio o inyectó un sentido de miedo entre la ciudadanía, de que se pudiera descarrilar el proceso, que al final, como dices, se dio muy bien. Se dio a través de un consenso, la gente en términos generales está muy contenta con cómo se dio el proceso, que hubo unanimidad, que hubo acuerdo entre los partidos políticos y en resumen lo que dicen es al final este proceso designa a 4 personas que en un sentido amplio no llegan por ser los seleccionados solo de un grupo, sino se sienten 4 consejeros que llegan como parte de un acuerdo de todos los partidos políticos. Me parece eso una buena noticia. No sé si me convences con la primera parte, Ale, de qué importante era. Pues era importante en el sentido de que un proceso terrible hubiera sido, yo creo que una muy mala noticia para la democracia. Pero las expectativas de que pudo haber sido terrible también eran tan inventadas como lo otro, ¿no? Eso es un poco a lo que me refiero. Nacho. Sí, yo creo que el ruido empezó mucho antes del comité técnico y de hecho empieza a bajar un poco con la calidad de las personas que quedaron en el comité técnico. Lo que yo quiero destacar es, bueno, sí es importante, pero yo creo que también tiene razón Carlos, hace tiempo que dejó de ser así como fundamental o la definición de la democracia. Digamos, es parte del juego que haya gente ahí que cuestiones o no cuestiones y la presión, digamos, sobre las críticas a la actuación del INE, pues son parte del juego político y que luego nos lleva a exagerar esto y todo el mundo se envuelve en la bandera de la democracia, etcétera, etcétera. Pues cuando son un órgano burocrático que organiza elecciones, fundamentalmente. A eso me refiero un poco con estas historias. Son más que un órgano burocrático, ¿eh? Sí, o sea, bueno, lo que me destaco yo de esta vez es que el método que se adoptó desde 2004 con la reforma constitucional electoral funcionó muy bien. Porque tienes un comité, es decir, las negociaciones eran entre los partidos, más o menos. Los tienes primero, se abre al que quiere entrar, un comité técnico que tiene jerarquía, porque incluso está establecido en la Constitución, pero que su selección está sujeta, sí, pasa a la Junta de Coordinación Política, pero está sujeta a una aprobación de las 2/3 partes. Y sobre todo hay un punto que creo que ahora funcionó de una manera importante, cuando menos para la minoría de Morena, que no estaba de acuerdo supuestamente, que es la amenaza de la insaculación. Si no se ponen de acuerdo, lo siento mucho, sacan las manos todos ustedes y entra a la corte y por insaculación se acabó. Y ahí es donde te fuerza las cosas de manera muy importante para la negociación. Ahora, Ale, tanto es esta, ¿no?, que viendo los perfiles de quien quedó,
pues responden a que este no es más que un ente burocrático, del cual no depende la democracia mexicana. ¿No? Quedaron 4 ex colaboradores de lo que hoy llamamos soples, ¿no? Son, bueno, 3 y ella no, pero porque una de ellas más bien ha trabajado con organizaciones internacionales viendo elecciones en el mundo y haciendo esos dictámenes. Los otros 3 no son más que exfuncionarios de consejos de autoridades electorales locales. ¿No? Que tienen esa expertise, digamos, técnico, porque además así lo marcaban en los exámenes y tal que tenían que tener. Lo cual, pues ya cambia el capítulo. Yo lo que espero es que eso cambie además, le podamos dar vuelta a esto golpeteo al INE de todos los días, ¿no? Sí, sin duda, Carlos, y coincido. Son perfiles técnicos, son perfiles que no necesariamente han estado en la academia o organizaciones de la sociedad civil o han sido muy visibles en medios de comunicación. Al contrario, son perfiles de personas que han trabajado en órganos electorales a nivel estatal. Eso les da experiencia. Yo creo que la van a necesitar y qué bueno que la tienen rumbo a las elecciones del próximo año, que van a ser grandes y un primer desafío importante que enfrenten. Y eso también le quita un poco el ruido de si son de un partido político o si han estado en alguna grilla con algún tema político. Me parece que aunque no son necesariamente muy emocionantes estos perfiles, habían otros que emocionaban más, pero esto al final del día es chamba muy técnica de burocracia electoral y creo que así se debe mantener hacia el futuro. Sí, a mí me encanta que no emocionen los personajes del INE, ¿no? En ningún país los personajes del órgano que organiza elecciones se sabe su nombre nadie, en ningún país, ¿no? Estas son las rarezas del nuestro, Nacho Marván. Pues sí, a ver, yo creo que parte del ruido que se había creado en torno a estos nombramientos, pues empieza desde el ardid ahí jurídico que hace Lorenzo Córdoba para que se quede el secretario técnico en lugar de que saliera y toda la discusión con carácter, digamos, ahí semiacadémico de Murayama y de Lorenzo, de nos quieren capturar, nos quieren tomar, eso le metió muchísimo ruido, y en ese sentido sí, la verdad yo sí veo muy bien que entren gente pues más vinculada ahora sí que a la democracia terrenal que a la teoría de la democracia, ¿no? Gente que ha estado en la organización de las elecciones, que no pone en juego, como decía Carlos, la democracia en México. No, ahí lo que se toca fundamentalmente es la democracia electoral, y eso es un aspecto muy organizativo, fundamentalmente. Entonces, un perfil menos académico y gente más dedicada, digamos, a cómo organizar el proceso, cómo llevarlo a cabo y demás, a mí me parece muy sano. Incluso le baja el tono de la discusión en la opinión pública, pues que a veces sí es sumamente exagerado, ¿no? Ahora, Nacho, también hay, lo que agregó mucha leña al fuego han sido nombramientos patéticos en otros órganos autónomos que también de alguna manera generaban ruido y generaban preocupación de que pudiera suceder también con el INE. Pues no, porque los nombramientos en otros órganos autónomos no pasan por el Congreso. Y no tienen los mismos comités técnicos de selección, etcétera. Exacto, ¿no? Pero la pérdida de independencia en otros, de alguna manera se traspasaba a nombramientos futuros, en mi opinión. Pero bueno, por eso yo empecé con el rollo de el método funcionó. Y es un organismo sin duda, esencialmente político, mucho más que técnico, que este método, digamos, sí no lo blindó, pero sí le dio ciertas garantías de sacar un buen proceso. Y la diversidad que hubo entre los candidatos refleja ese cambio constitucional de que cualquier ciudadano se puede postular bajo las nuevas reglas. Y había una serie de candidatos muy diversos, con perfiles muy distintos, y creo que eso también es una buena noticia. Eso ya tenía tiempo, Alejandra. Es decir, sí, ahora ¿no creen también que se vuelve un poco restrictivo a la hora de los exámenes? Es decir, no tenemos hoy 4 exconsejeros electorales y expertos en elecciones de casualidad. Es decir, y yo lo celebro,
Pero claro, tú puedes decir que aquí participe todo el mundo, pero cuidadito, porque el primer paso es un examen de verdad, ¿no? Es un examen sobre ley electoral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esto de la diversidad se acaba en términos de que el primer paso es un examen, ¿no, Ale? Un examen sobre la materia. Lo cual yo celebro, ¿eh? Yo también lo celebro, Carlos. Yo creo que quien aspira a estos puestos... Una cosa muy rara. Sí, ahora... Un poco fársica, quiero decir. ¿no? Pues la diversidad termina, sí, en este nivel de conocimientos. Yo creo que quien no tenga experiencia en un órgano electoral local tendría mucho que estudiar rumbo a un examen técnico como fue este. Y en ese sentido, sí creo que estos exámenes técnicos, que no solo vemos en el INE, vemos en otros órganos autónomos también, son un blindaje de que estas personas tengan los conocimientos para poder llevar a cabo una labor que otra vez reiteramos aquí y coincidimos todos, es y debería de seguir siendo muy técnica. Mira, se presentan en cada uno de estos ejercicios 150 o 120 gentes. Si tú revisas los perfiles, hay gente que sinceramente no tiene idea, puede tener la mejor intención y las mejores ganas, e incluso puede ser muy inteligente para entrarle, pero ha habido en estos últimos 20 años un proceso de especialización que me parece muy importante, ¿no? En este proceso más de 300 postulantes. Me quedé corto, Sí, o sea, sí. ha sido de 250, de 300, pues yo tengo ganas y ahí voy, pues sí, una cosa es tener ganas y A eso me refiero. Ahora, importa muchísimo, y hay que decirlo, que estos 4, pues, tan nuevecitos, tan fresquitos, y les toca el proceso electoral más complicado que hemos vivido en nuestra historia, que es el del próximo año, en magnitud y en tamaño, ¿no? Entonces, esperemos pues que empiecen a calentar rápido, porque si no, no sé estén a la cuánto van a altura. poder. ¿Sí? de alguna manera tienen experiencia en lo local que algo les debe servir. Sí, que algo les va a servir para lo que algo viene. les va a servir porque esa es la dimensión fundamental del proceso del 21. Pues si es la Cámara de Diputados, todos estamos atentos a cómo va a quedar. Es la cantidad de cargos locales que va a haber, ¿no? Sí. Ale, qué bueno que estás de vuelta. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Nacho, gracias. Que pasen un buen fin Ándele. de semana. Buenas noches a todos.